Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en las entrevistas que hacemos en este canal de YouTube. Le pedimos a todos aquellos que lo vean, que nos ayuden a compartir. Ya estamos aproximándonos a los 85.000 seguidores o suscriptores del canal, cosa que les agradecemos enormemente. Y hoy día queremos abordar un tema que ha sido sensible en los últimos años en nuestra patria. Existen, desde el punto de vista jurídico, dos Chiles. No existe, a nuestro juicio, un solo régimen legal, judicial, que pueda decir que dirige los destinos de la judicatura del Poder Judicial y que permita establecer que hay igualdad frente a las resoluciones de los tribunales. Y esto se remonta a varios años atrás y conlleva sanciones, condenas para muchos chilenos que fueron parte de lo que fue el quiebre institucional que se vivió en Chile en el año 1973. Hay muchos, como yo, que señalamos que en los casos de investigación de derechos humanos, en los casos de condena por temas de derechos humanos, en Chile no existe justicia, sino que existe venganza. Y para ello hemos invitado para conversar de este tema a un abogado, un joven abogado que dentro de su trayectoria jurídica fue tomando conocimiento de las injusticias que se viven en este ámbito de la justicia penal y fue representando a distintas personas y ha tenido relativo éxito en esto. Digo que es un joven abogado que estudió, aprendió al alero de un prestigioso abogado que él nos va a ir relatando cómo llegó a conocerlo. Es una persona que estudió en la universidad en Valparaíso, en Viña del Mar, Derecho, y se fue especializando en temas de derecho penal y sobre todo en temas de derechos humanos. Estoy hablando del abogado Maximiliano Murat Mancilla, a quien le doy las gracias por haberse hecho el tiempo y compartir con nosotros parte de su vida, pero también todo lo que ha sido su ejercicio profesional en un tema tan complejo como este. Maximiliano, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos conocer más de ti y del área jurídica al que te has dedicado en los últimos años. Bueno, muchas gracias a ti, José Antonio, por esta oportunidad de poder contar algunas experiencias, de poder visibilizar la realidad actual y judicial de los uniformados en estas causas. Y gracias a ti por el apoyo que siempre has tenido y que sé que seguirás teniendo respecto a las causas justas. Como tú lo dices, nosotros vamos por causas justas, porque más allá de los hechos y de la gravedad que puedan haber tenido algunos de ellos, lo importante es la justicia, que se haga justicia. Pero yo quiero ir un poco antes de entrar en materia a conocer quién es Maximiliano Murat. ¿Cómo llega al ejercicio del derecho? ¿Dónde diste tus primeros pasos en los estudios? Primero en tus años escolares, los años mozos, y después, bueno, todo lo que fue tu experiencia universitaria. ¿Cómo llegaste también a ser un docente? ¿Dónde nace Maximiliano Murat? ¿Dónde estudia de pequeño Maximiliano Murat Mancilla? Bueno, yo nací en Santiago, me estudié hasta los 12 años en el San Gabriel, aquí en Santiago, enseñanza básica. Después, por razones profesionales de mi mamá, nos tuvimos que ir a Viña. Mi mamá trabajó en el Congreso, y mi abuela trabajó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la oficina telefónica, en la oficina de la central telefónica, y nos tuvo que ir después del 90 hacia allá. Me quedé estudiando en el San Dominic, un colegio que también me acogió, y finalmente me centré en estudiar Derecho porque era bueno para discutir, era bueno para las cosas imposibles, era bueno para conversar, bueno para argumentar, y me quedé en el tema del área del Derecho. Después me fui metiendo en el tema de la argumentación, me gustó mucho, conocí a un profesor muy destacado de la Católica en ese momento que nos hizo un curso de debate en la universidad y nos gustó tanto, nos metimos al equipo de debate, nos pusimos a trabajar en todo el tema de la retórica de Aristóteles, la lógica, la ética que tiene que tener el orador detrás de esto, que es muy importante.
y nos pusimos a competir a nivel nacional en torneos de debate cuando estudiaba en la universidad. Y de ahí llegamos a ser segundo nacional y tercero nacional en un torneo interuniversitario. Me gané una beca para ir a Estados Unidos a estudiar al World Debate Institute, al Instituto Mundial de Debate en la Vermont University, con los mejores debatientes del mundo en ese momento universitario. Ahí me gané otro premio. Después me dediqué a esto, me puse a trabajar como jurado de debate, capacitador de debate, me puse a hacer capacitación en todo Chile, enseñando técnicas para discutir, para refutar, para poder argumentar, en fin, etcétera, retórica. Y me fue metiendo al tema de la litigación. Así, después me quedé haciendo clases muchos años en la Universidad de los Andes, 10 años hice clase allá. Tengo muchos amigos, muchos recuerdos allá, hasta que me picó el bichito por hacer algo que diga relación con las personas. Porque en el fondo la docencia es muy linda y ayuda mucho a formar a los jóvenes, pero la práctica profesional ayuda mucho a familias completas. Y me tincó penal porque penal en ese tiempo era el área que tenía más que ver con los juicios orales, la litigación, todo el área que yo me había especializado en Estados Unidos y que estaba poniendo en las técnicas que estaba enseñándole a mis alumnos, dice en relación con eso. Antes, en ese momento no estaba la reforma laboral, después llegó la reforma laboral, la reforma familia, todavía no llega la civil, y me fue a trabajar con el papá de un abogado que trabajamos juntos en el Universidad de los Andes, que era Jorge Balmaceda Morales. Él siempre ha defendido uniformado durante años, y yo trabajaba con Gustavo, que era el hijo, que era un doctor en Derecho Penal muy reconocido, Gustavo Balmaceda, en la Universidad de los Andes, y me dijo, oye, voy a ir con mi papá a trabajar, y lo ayudáis en el tema de las defensas penales. Y así por lo menos llegué al tema de las causas de derechos humanos. Ahora, como tú bien sabes, mi abuelo, un oficial de ejército austrohúngaro, él nació y vivió en Austria-Hungría cuando era el imperio, peleó en la Primera Guerra Mundial, tuvo la Cruz de Hierro, título Caballero Ernesto, y después de un tiempo, después de la Primera Guerra, el comunismo invadió Hungría, se lo tomó completamente, y fue al revés. Allá fue una dictadura, se mataron a muchas personas, mi familia toda murió bajo el comunismo, toda la familia que tenía paterna, y mi abuelo tuvo que emigrar lamentablemente primero a la Liga de las Naciones y después llegó como traductor de Ibáñez del Campo acá a Chile. Se enamoró de una chillaneja, perdidamente, que es mi abuela, y bueno, después nacieron mi padre, mi tío, y por ese lado tengo una fuerte convicción de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para mantener la paz social, el orden público y el Estado de Derecho, en definitiva. Él siempre luchó por el Estado de Derecho. Y Hungría hasta hace poco estaba en el régimen comunista, una cosa espantosa, miles de personas murieron ahí. Pero eso no se visibiliza. Bueno, como tú bien señalas, el comunismo carga en sus espaldas con más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia de la humanidad, y ellos nunca responden por las atrocidades que cometieron los regímenes dictatoriales y que siguen cometiendo hasta el día de hoy, regímenes como el de Corea del Norte, el cubano, el venezolano, el de Nicaragua y otros que siguen bajo esa opresión de una izquierda absolutamente ideológica. Respecto del derecho, bueno, también a mí me encantaba el derecho penal. De hecho, hice mis prácticas en lo que era la expenitenciaría. Yo soy bastante mayor que tú, pero en la expenitenciaría, en la excárcel pública, y era un área que también me interesaba mucho, porque había una forma de actuar en derecho que no le daba muchas garantías a ninguna de las personas. Y ahí quiero entrar en materia, porque Chile tuvo un cambio en todo lo que fue la legislación penal. Yo me formé en el sistema penal antiguo, donde había un juez que investigaba, que investigaba, ¿no es cierto? Y finalmente también sancionaba y dictaba la sentencia, y lo hacía a través de actuarios. Pero ese sistema, el mundo político decidió cambiarlo a través ya de lo que fueron primero las leyes cumplidos y después toda la reforma procesal penal, y cambió radicalmente, y hoy día conocemos un nuevo sistema, que es con el Ministerio Público y los fiscales, con los tribunales de garantía, los tribunales orales, y cambió la manera de investigar, la manera de acusar. Hoy día hay un fiscal que acusa, un defensor, el juez
que no está involucrado en la investigación, pero por lo que uno aprecia, este sistema está en paralelo al sistema antiguo. Y eso es algo que a veces las personas no saben ver o no lo pueden ver porque no conocen la parte técnica. ¿Cómo es el tema del sistema penal reformado y se aplica el mismo sistema a las personas que están procesadas y condenadas por delitos de derechos humanos, o ahí no corre? La verdad, las cosas que lamentablemente hoy día tenemos una dualidad de sistemas penales en Chile, o por así decirlo, incluso hay tres, si te pudiera ilustrar un poco más. Está el sistema penal nuevo para todos los delitos que acaecieron con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema penal nuevo. Está el sistema penal antiguo, que tú fuiste formado en la universidad y en tu práctica, que es un sistema absolutamente inquisitivo, sin las garantías necesarias, ya vamos a entrar en eso. E incluso hay un tercer sistema, José Antonio, que es el sistema de la justicia militar, que también es más restrictivo que el sistema penal antiguo. Tiene menos garantías aún, que todavía se sigue aplicando los delitos militares en ciertos casos. Y por lo tanto, el hecho que existan distintos sistemas respecto a los mismos ciudadanos y respecto al mismo tipo de delito produce una desigualdad jurídica y produce un trato desigual entre personas que debiesen ser tratadas de la misma manera. Esa es la realidad. El sistema tripartito, por así decirlo, que existe hoy día en materia penal para juzgar, en este caso, los uniformados en causa de derechos humanos. Esa es la realidad. Y este sistema nuevo, porque el sistema antiguo era inquisitivo, donde el mismo juez investigaba y usaba los actuarios, se diferencia porque hoy día el fiscal es el que lleva la investigación y tiene ciertos plazos para acusar o para llevar al supuesto infractor de la ley frente al tribunal. En estos casos, ¿hay algún tipo de plazos, restricciones? ¿Y cómo funciona el tema de las pruebas? Porque hoy día vemos que los fiscales tienen que presentar una serie de antecedentes y muchas veces los tribunales dicen no, sus antecedentes no son suficientemente completos, cosa que en el sistema antiguo no era tan así, y el juez establecía a veces supuestos incluso. ¿Cómo es esa situación en ambos sistemas penales y qué es lo que te ha tocado ver a ti en los procesos que llevas adelante? Mire, los procesos en que se juzgan a los uniformados, a los carabineros en causa de derechos humanos que pasaron hace 30, 40 años, en esas causas se producen irregularidades, por así decirlo, respecto al sistema nuevo desde el comienzo. Por ejemplo, antes de que la persona sea incluso procesada, ya comienza una etapa de sumario o investigación secreta, en que el juez que investiga un determinado hecho ilícito toma declaraciones a los testigos, declaraciones a distintas víctimas, informes policiales, y todo eso se hace en secreto y en ausencia de las personas que supuestamente pudieron tener participación. Después pasa una segunda etapa que es el procesamiento, que es el símil de la formalización del sistema nuevo, en el cual se le informa al imputado, pero se le llama procesado en el sistema antiguo, de que está siendo objeto de una investigación penal. Y ahí se produce una segunda irregularidad. Primero, prisión preventiva automática. O sea, el que está siendo juzgado por el sistema penal antiguo, automáticamente le dan prisión preventiva, a no ser que el juez considere que efectivamente tiene derecho a gozar de libertad provisional. Siempre va con consulta obligatoria a la Corte. ¿Ya? Automática afiliación, o sea, antes de nada se le anota en el registro civil, en el prontuario de la persona, sin que sea condenada, el procesamiento. Eso ya también es una discriminación distinta al sistema nuevo. Luego se toman diligencias investigativas en la etapa sumario con el procesado, pero en ausencia del abogado. Esto es bien grave, ¿verdad? Porque se le toma declaración al procesado en ausencia del abogado. O sea, lo interroga el juez o el actuario sin su abogado defensor presente. Y eso creo yo que es una falta del debido proceso o garantía gravísima. Porque una persona que está declarando en un juicio penal, que tiene derecho a no autoinculparse, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a consultarle a un abogado, oiga, ¿qué hago? ¿Qué me recomienda? ¿Declaro? ¿No declaro? En fin, etcétera. Ese derecho no lo tiene, porque lo interroga en privado el actuario o el juez, cualquiera de las dos personas. Y si el abogado quiere intervenir, que muchas veces lo hemos pedido, en fin, etcétera, con suerte siéntese al lado
y cállese. O sea, el abogado no puede ni opinar. Hacen diligencias, por ejemplo, de careo, que son muy propios del sistema antiguo. Si una persona le responsabiliza a otra, se hace un careo entre los dos para ver si llegan a algún acuerdo o si efectivamente se mantienen sus dichos. Todas esas diligencias son sin la presencia del abogado. Se toman declaraciones de los testigos sin la presencia del abogado, sin que yo pueda como abogado interrogarlo o contrainterrogarlo. Usted podrá entender, José Antonio, que el juez tiene una idea, por algo lo procesa, una idea de una cierta responsabilidad de la persona. Y todas las preguntas que van a los medios de prueba, a los testigos posibles, o al imputado, van encaminados a demostrar su tesis, porque se transforma el juez en un fiscal y en un juez. Entonces, en el fondo, ahí se produce una tercera, digamos, irregularidad. Y después ya pasamos al tema de la prueba, que usted me preguntó. Como estos juicios pasaron hace más de 40 años, más de 30, o más de 25, como usted quiera verlo, dependiendo si es CNI, si es DINA, si son después de la democracia, etc. Todos estos juicios, las personas que pudieron tener conocimiento presencial de lo que pasó, o murieron, o están muy viejas, o están con problemas de facultades mentales para recordar los hechos, y por lo tanto solo quedan relatos aislados del sumario. ¿Qué quiero decir con esto? No hay testigos para probar la responsabilidad de nadie. Hay presunciones judiciales en razón a declaraciones aisladas del sumario. O sea, el único medio de prueba actualmente para condenar el sistema antiguo, por la cantidad de hechos que han pasado del momento que se ejecuta el delito, son meras presunciones judiciales. Y en el sistema nuevo eso no existe. En el sistema nuevo no existe la presunción judicial como medio de prueba. Existen los testigos que tienen que declarar frente al juez en un juicio oral, ya sea al TOP o ya sea al juez de garantía. Existen peritos que tienen que declarar y dar cuenta de sus dichos frente al juez de garantía o al TOP en un juicio oral. Y los instrumentos se tienen que acompañar en el juicio oral. Y aquí no. Aquí solamente se juzgan y condenan, en este caso uniformados por estas causas, por meras presunciones. Ahí tiene 4 ejemplos de la diferencia que hay entre un sistema y el otro. Claramente viola los mismos derechos del que está siendo procesado y por eso se produjo un cambio. Y también a uno en la universidad le decían, mire, siempre los cambios legales se aplican en la medida que beneficien a la persona que está involucrada. Es decir, si hay una ley que modifica la sanción para alguien, se le va a aplicar siempre la sanción más favorable a la persona que está siendo investigada o condenada. Y en este caso, por lo que nos señala, siempre se le aplica la condición más difícil o más compleja de probar. Claramente, probar un hecho 30 años después es muy complejo y por lo que tú nos estás contando, aquí hay muchas de las personas que han sido condenadas por presunciones, no por hechos concretos. Yo me atrevería a decir que más del 95% de las personas que cumplen condena han sido condenadas por presunciones. Más del 95%. Yo no quiero decir 100% porque puede haber algún caso que yo desconozca, pero te aseguro que más del 90% es por puras presunciones. Y te lo digo porque no declaran los testigos en el plenario. Nunca declaran. Nunca. Eso es una máxima de estilo. De hecho, si me permite, sí. Nosotros en algún momento interpusimos, yo por lo menos interpuse 3 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional me acogió 3 requerimientos diciendo que era inconstitucional que los testigos declararan secretamente en el sumario. Eso fue recogido 3 veces y aún así esa práctica de estilo sigue. Incluso también se acogió un requerimiento de otro colega respecto al secreto del sumario, y que son estos 4 requerimientos los únicos en materia de derechos humanos que se han acogido por el Tribunal Constitucional, y las prácticas se siguen haciendo de la misma manera, porque usted sabe que ese fallo solo aplica al caso concreto. O sea, el fallo de inaplicabilidad solo es respecto a esa causa y lo más grave, respecto a esa persona. Entonces, es bien complejo seguir litigando en esos términos. Y aquí viene una crítica constructiva. Los jueces de fondo, es decir, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, no ha querido dar el paso de decir, oiga, aplíquese los principios garantistas del nuevo sistema y mantenga el antiguo sistema, si eso se puede hacer. O sea, nosotros podemos seguir con el antiguo sistema, pero respetando las garantías del nuevo. Porque qué bueno sería que el abogado pudiera estar presente cuando se interroga, por ejemplo, al imputado. Qué bueno sería, por ejemplo, que yo pueda estar presente para interrogar a quien acusa a mi defendido.
para ver si efectivamente lo que dice es acorde a las circunstancias, acorde al método del proceso, si se pone nervioso, etc. Si no cuesta nada, si no es necesario cambiarlo todo, podríamos mejorar el actual sistema solamente aplicando aquellas garantías que están en el Código Procesal Penal y que se pueden aplicar sin un cambio económico, sin un cambio financiero, sin que esto requiera para el Estado nada más que buena voluntad. Bueno, no lo quería el Ejecutivo, no lo quiere hacer, el Legislativo ni hablar, no quiero ni pronunciar sobre eso, y el Judicial, que es el llamado a administrar justicia, tampoco. Y valida esto. ¿Y cómo lo valida? Con los fallos de la Corte Suprema, porque esto sube en apelación, después sube en casación, y todas las casaciones validan el sistema penal antiguo aplicado de esta manera. La Corte Suprema también tiene facultades para poder determinar cómo aplicar ciertas medidas dentro del sistema judicial. Y tienen una normativa que se basa en los llamados autos acordados, que son una manera, ¿no es cierto?, de regular o de establecer cómo conducirse cuando hay algún tipo de vacíos. Y aquí claramente, si hay un tribunal como el Tribunal Constitucional que ha dado una señal, si hay jurisprudencia en otros países, de lo que te quiero preguntar también, debiera, por el hecho de tener que aplicar justicia, de velar porque realmente exista justicia, poder dar garantías mínimas de un debido proceso, como es lo que tú señalas, que es que el abogado pueda estar presente frente a la interrogación que tenga el acusado o frente a un careo al cual se le someta, porque ya de hecho el juez, como tú lo señalabas, investiga en forma secreta, no muestra ninguno de los antecedentes, va construyendo un caso y se va formando una opinión que trata de verificar después. ¿Qué pasa ahí en términos generales con esta Corte Suprema que no interviene en algo que es esencial de su función? La verdad, las cosas que es muy preocupante, y te voy a agregar un antecedente que probablemente has escuchado, pero te lo voy a afinar. Es tan grave la situación que incluso en determinadas causas de derechos humanos, José Antonio, por ejemplo, aquellas que estaban en Chillán, la Corte Suprema, mediante acto acordado, ha cambiado la competencia del juez natural. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, las causas de derechos humanos que se cometían en la ciudad de Chillán, o en San Carlos, que está al lado de Chillán, eran conocidas por un ministro en visita a la Corte de Chillán y por la Corte de Apelaciones de Chillán como segunda instancia. Pues bien, porque muchas de esas investigaciones fueron sobreseídas, y esa es la verdad, por falta de prueba, por un montón de cosas, lo que hizo la Corte Suprema es cambiar la competencia, y todas esas causas fueron a parar al ministro Aldana de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, siendo que el juez competente era el juzgado del crimen de Chillán y el juzgado del crimen de San Carlos. Y lo más grave es que también alteró la competencia de la Corte, porque uno puede entender que, como un ministro en visita, el que cambia el juez, no el tribunal, y por lo tanto, si cambia el juez y no el tribunal, debiese conocer la Corte de Chillán en segunda instancia. Pues no, ellos han hecho que conozca la Corte de Concepción en segunda instancia. Lo mismo pasó en Temuco con las causas de Valdivia y las causas de más al sur. Lo mismo pasó en Santiago con Rancagua, también las conoce Carroza. Lo mismo pasó en La Serena, que conoce causas de Antofagasta. Entonces la verdad es que ya es tan grave la situación que hasta la competencia del juez natural fue alterada por autoacordados. Eso es gravísimo. Respecto al debido proceso, no veo ningún autoacordado que lo regule, y no costaría nada hacerlo. Al contrario, como te explico, han validado mediante sus fallos una y otra vez la vigencia del sistema penal antiguo. Esa es la verdad. Y eso yo creo que es gravísimo. O sea, la Corte Suprema hace poco celebró el aniversario de la reforma procesal penal, pero celebra el aniversario porque dice que cambió la justicia para Chile, que los ciudadanos chilenos tienen más garantías. Bueno, ¿y qué pasa con los ciudadanos chilenos que cometieron supuestamente delitos antes de la reforma? Todos ellos están siendo juzgados por el sistema antiguo. Yo no podría pensar, son unas pocas personas. Oiga, hay más de 1.000 causas abiertas y hay más de 7.000 causas por abrirse en casos de tortura. Y ahora, cuando se saque el secreto del informe Vale, van a ser 20.000. Entonces, la situación no es poca, y la gente todavía está muy preocupada en el caso de los uniformados y los militares. Y en estos casos donde tú dices que se cambió la competencia del juez y de la Corte, uno también podría decir que atenta contra la defensa legítima que puede tener una persona que está siendo acusada, porque
si alguien vive en La Serena y claro, está sometido a la jurisdicción de La Serena y de repente le dicen, no, ahora su juez o su corte va a ser la de Antofagasta y él vive en La Serena, ¿cómo lo hace con su defensa? Claramente ahí también queda desprotegido. Más allá del tipo de delito de cualquier circunstancia, la Corte le está quitando el derecho esencial a la defensa. Tal cual. Es exactamente lo que tú estás planteando. Y mira, hay casos tan graves, yo te voy a plantear un solo ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido porque yo planteé esta incidencia, se discutió jurídicamente, ya no comunicacionalmente hablando. Por ejemplo, el ministro Aldana, don Carlos Aldana de la ilustrísima Corte de Apelación de Concepción, a quien yo respeto mucho, él, nosotros nos enteramos que tenía un hermano, lamentablemente, un hermano que fue torturado, un hermano que está en la comisión Balich como torturado, un hermano que demandó al Estado de Chile por tortura al fisco para una indemnización, un hermano que estuvo un año preso en una cárcel donde se le pegaron palos en la cabeza, en la cara, se le puso electricidad y falso fusilamiento. Es su hermano menor. Y él juzga causas de derechos humanos de la misma época. Entonces, nosotros planteamos esta incidencia en el sentido de que no es posible que un ministro de corte ya pueda emocionalmente hacerse cargo de personas que presuntamente cometieron los mismos delitos como el que lamentablemente sufrió su hermano. Eso es muy grave. Bueno, y este señor nos contestó, este ministro, de que se enteró por nosotros que había pasado con su hermano cuando estuvo un año preso y que lamentablemente, esa es la respuesta que dio en la Corte. Y esto fue validado por la Corte de Apelación de Concepción, que dijo que no había ningún problema para que este ministro fuera imparcial, y la Suprema, la Sala Penal, lo confirmó. Yo me fui con un recurso de queja porque lo encontré el colmo, ¿no? Y ellos confirmaron que él tiene la suficiencia imparcialidad para eso. Entonces, imagínate ese caso que te estoy dando, la gravedad que tiene. Y aún así sigue juzgando causa de derechos humanos. Yo creo que es un buen juez, pero si ese no es el problema, José Antonio, que sea bueno o mal juez. El tema es que él tiene que revestirse de una imparcialidad para el resto de nosotros, no para él mismo. Bueno, claramente dentro de los cuerpos legales penales se establece cuáles son los motivos por los cuales un juez no debiera ver una causa, porque va a perder la imparcialidad. Y si nosotros buscamos justicia, es fundamental que el juez sea imparcial y claramente si un familiar directo de él, como un hermano, sufrió consecuencias graves producto de una detención, no es una persona que pueda tener la imparcialidad suficiente para juzgar a otros. Cuando nosotros vemos toda esta situación, claramente hay una indefensión, una falta de posibilidad de corregir esto, ya que vemos que los jueces instructores tienen ya una sentencia preconcebida o un juicio preconcebido respecto a las personas que van a juzgar. Vemos que la Corte de Apelaciones sigue muchas veces lo que planteó este juez instructor y que lamentablemente la Corte Suprema tampoco actúa como debiera, porque muchos de los jueces que están ahí también venían de ser jueces instructores, ya tenían una mirada, algunos de ellos dicen que ellos van a reparar el mal causado que se causó en esa época con ficciones jurídicas, cosa que no les corresponde, pero si nosotros nos vamos al derecho internacional, porque aquí se habla mucho de los crímenes de lesa humanidad, pero Chile suscribió el tratado que hace referencia a delitos de lesa humanidad muchos años después de la ocurrencia de los hechos que están siendo investigados. Y también en otros países, hasta donde tengo entendido, y te pido que tú también nos puedas aclarar, las sentencias son acotadas en el tiempo. Y dicen, bueno, esta sentencia como máximo va a ser de 20 o de 30 años, más allá de los hechos que hayan dado origen a la investigación. ¿Cómo es la relación de haber firmado un pacto como el que te menciono? Sí. ¿Y cómo se llevan este tipo de causas en otros países que también han tenido quiebres institucionales? Mira, la pregunta es demasiado atractiva, te lo agradezco, porque es un tema que siempre se discute en los tribunales. Y me gustaría aclarar varias cosas. Tú me permite, yo feliz lo hago. Primero, la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad y que Chile la suscribe después del año 2000, es una ley que tiene un artículo específico que dice que no puede operar con efecto retroactivo. O sea, la misma ley dice que no puede operar hacia atrás. Por lo tanto, no puede juzgar hechos que son anteriores al año 2000 y tal, de partida. Segundo,
El Estatuto de Roma, que me imagino tú lo has escuchado mucho en cartas al diario, en la discusión de la libertad condicional con los supremos, toda esta cuestión, siempre se habla que el Estatuto de Roma hay que aplicarlo como un criterio del estándar internacional. Le voy a decir una cosa, el Estatuto de Roma tiene una norma expresa que dice que no puede operar con efecto retroactivo el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma también fue aprobado y publicado, en este caso por Chile, mucho después de los delitos que estamos juzgando. Entonces, ¿cómo pretenden aplicar el Estatuto de Roma si el mismo estatuto dice que no aplica con efecto retroactivo? Ahora, al respecto, y aquí quiero hablar de más que legislación en particular, José Antonio, de los órganos internacionales llamados a zanjar esto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice exactamente lo contrario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que efectivamente no pueden aplicarse este tipo de delitos o este tipo de leyes con efecto retroactivo. Dice que siempre tiene que aplicarse el principio de legalidad, incluso en la ejecución de la pena. Y un caso muy interesante que es el de la Tarra, el río de la Prada, con España, a propósito de la doctrina Parot. Y lo mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos también dicen que efectivamente no se pueden aplicar estas normas con efecto retroactivo. Ahora, también dicen que estos tratados, o sea, que estos delitos son inamnistiables y son imprescriptibles, de lo cual eso ya no hay mucha discusión aquí en Chile. Pero, efectivamente, lo que sí se discute es que, y ahí lo dice la Corte Interamericana, en muchos fallos, en que cualquiera sea la regulación, siempre el sistema penal debe procurar el máximo respeto al debido proceso. Debe procurar que no sea un sistema inquisitivo. Debe procurar que se den las garantías al penado y al procesado para que se pueda defender. Debe procurar que no se condene a las personas por meras presunciones. Debe procurar porque se aplique la ley penal más favorable, etc. Todos esos principios los reconoce el derecho internacional. Entonces yo no entiendo en qué momento esos principios nos juegan en contra, aparte de la inactibilidad e imprescriptibilidad. Eso yo lo encuentro de locos, de verdad te lo digo, honestamente. Y mira, te voy a dar un botón de muestra que hoy día me tocó alegar en la Corte a propósito de un caso, que nos fue bien, gracias a Dios, y que a lo mejor tú lo conoces. Se habla mucho, y a lo mejor me estoy adelantando, tú después me corriges, se habla mucho de que aquí no se pueden indultar a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, no se les puede conmutar la pena, no se les puede dar beneficio, que es impunidad. Tú has escuchado esto muchas veces. Pero resulta que lo que ellos no dicen nunca, y que omiten, yo no sé si intencionalmente o no, es que la Corte Interamericana, que es su máximo organismo donde ellos sacan todos los fallos, en 1981 hizo un informe, en 1981, y trató los casos de lesa humanidad. Y ese informe de 1981 trata sobre la dictadura, en ese caso de Anastasio Somoza, en Nicaragua, acerca del gobierno sandinista. Y dice que los agentes del dictador Somoza que cometieron delitos de lesa humanidad en razón a la edad, o en razón a la enfermedad que puedan tener, o en razón al tiempo en que se han juzgado, que se ha pasado mucho, deben y se recomienda que ellos cumplan la pena con régimen alternativo, con arrestos domiciliarios o con conmutación de pena. O sea, la Corte Interamericana, en el único caso que se pronuncia acerca de los beneficios y conmutación de pena, los concede y los recomienda, que es el caso de la dictadura de Somoza en Nicaragua, el año 81, respecto al gobierno sandinista. Entonces, esas cosas las omiten las personas que están al otro lado defendiendo a las víctimas, que por cierto tienen todo el derecho a ser defendidas y todo el derecho a que se haga justicia. Si aquí no estamos por no ayudarles a hacer justicia. Si el tema no es que se haga justicia o no, el tema es que cuando se hace justicia, se tiene que hacer una justicia formal y materialmente de la mejor manera posible, en forma y fondo. Se usa mucho el concepto por algunos y dice relación con lo que tú mencionas, sin perdón ni olvido. Pero sin perdón ni olvido, olvida el concepto de la justicia, que es lo que tú señalas que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicó en el caso de Nicaragua. Cuando hablamos de las condenas de las personas que finalmente desde el juez instructor, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema es ratificado como una sanción, ¿se aplican de igual manera para las personas que están condenadas por delitos de violación de derechos humanos que alguien que pueda estar acusado y condenado por la violación o asesinato de un menor o por sanciones menores? Porque aquí, cuando se condena a una persona a menos de 3 años y un día, esa condena se cumple en un régimen con beneficios penitenciarios. ¿Ocurre lo mismo en estos casos o hay también esta diferencia de criterios? A ver, en el caso de los uniformados de las causas de derechos humanos, no.
el criterio es distinto. A veces les dan beneficios de libertad vigilada, cuando la pena es igual o menor a 5 años, pero a veces personas condenadas, por ejemplo, como cómplices o como encubridores de delitos de lesa humanidad, con penas de 3 años y 1 día, se les ha obligado a cumplir la pena en régimen de cumplimiento efectivo completo. Y te voy a dar el caso. Uno de los pilotos de la caravana a la muerte, que fue condenado como encubridor, o sea, tú puedes entender que el que pilotea el helicóptero no es el que está fusilando a las personas, ni el que tiene directa relación con eso, sino que es el que, después de que se produce el hecho ilícito, tiene que pilotear el helicóptero para ir a otro lugar, desde el lugar donde venían. Bueno, el piloto y el copiloto de la caravana a la muerte, y te doy el caso Antofagasta, fueron condenados como encubridores a 3 años y 1 día y obligados a cumplir una pena efectiva. Total, los 3 años y 1 día completo, sin ningún beneficio carcelario. De hecho, esa es una cosa, que muchas veces por la gravedad del delito, según ellos, porque lesa humanidad, o porque el caso es emblemático, o porque el caso es mediático, se les da a estas personas una condena con mayor rigurosidad de la que, como tú bien dices, se podría dar a otras personas. Ahora, ni hablar de la etapa de cumplimiento de la pena, porque ese es otro mundo. O sea, una vez que estas personas han sido condenadas, se les aplica un estándar y un sistema normativo absolutamente leonino, absolutamente distinto al resto de los chilenos y absolutamente injusto. O sea, primero, por darte un ejemplo, para que puedan salir en libertad condicional, ellos tienen que cumplir 2/3 de la condena. 2/3 de la condena. Segundo, se les obliga y se les exige un requisito de colaboración sustancial. Mira la paradoja de esto. Si una persona se declara inocente porque no cometió el delito, y después esa persona es condenada por meras presunciones, y después de que es condenada se le dice, es que como usted no colaboró declarando que usted era culpable, usted entonces no cumple el delito de la colaboración y usted no puede jamás optar a la libertad condicional, y usted tiene que cumplir su pena completa, tenga 70, 80, 90, 100 o 150. Y eso es tremendamente injusto, porque en el fondo tú le estás exigiendo a alguien que confiese lo que no hizo, o le estás exigiendo a alguien que colabore lo que no sabe, que diga lo que no sabe. Y si no lo sabe, bueno, no tiene beneficio, no tiene derecho a reinserción social. Y si lo sabe, tiene que decirlo. Pero mira, y otra cosa, claro, hay gente que tiene la colaboración sustancial porque dijo, sí, efectivamente yo estaba presente, y estaba fulano, y estaba mengano. Y aún así, con los 2/3, con la colaboración, siempre se opone el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Siempre va a alegar y se opone. ¿Por qué? Porque la colaboración a juicio de ellos no es relevante, porque faltó que colaboraran en otras causas. Porque, por último, la pena no es proporcional, ha cumplido muy poca. Siempre hay una excusa para no darles el beneficio. Siempre hay una excusa para que estas personas no salgan. Siempre. Aunque la persona cumpla todos los requisitos. Incluso es más, cuando ya está a punto de salir porque ha cumplido un tiempo en la cárcel y tiene reducción de condena, hasta hace un mes atrás, el Ministerio de Justicia y todos los de Bachelet, los de Piñera, todos para atrás, no le otorgaban el beneficio de reducción de condena solamente porque es lesa humanidad. Recién ahora, a partir de recursos de amparo interpuestos el año pasado, el antepasado y este año, el Ministerio de Justicia está recién reconociendo por primera vez los decretos que conceden la reducción de condena, que por lo demás son 6 meses, 8 meses, no más que eso, a las personas que tienen ya en su patrimonio jurídico la reducción de condena de hace 4 años atrás, por darte un ejemplo. Entonces esas personas no tienen derecho específicamente a nada, y es más, el último, incluso es más, para salir un domingo, que se llama el beneficio penitenciario de salida domingo, que es anterior a libertad condicional, le exigen hasta arrepentimiento, que es un reglamento que modificó la presidenta Bachelet, en donde le decía que las personas tenían que estar arrepentidas para poder optar a la salida domingo. Y la verdad, la cosa es que tú no le puedes pedir arrepentimiento, que es algo propio del fuero interno, a una persona o que no cometió el delito, o que efectivamente no siente que debe arrepentirse de lo que hizo. Eso no significa, perdóneme, de que va a volver a cometer delito. Con esto termino, José Antonio, y esto es muy importante. Ninguna persona de las cuales se le ha otorgado la libertad condicional, que hace 2 años atrás se otorgaba libertad condicional, más de 20 se otorgaron, ninguna ha vuelto a reincidir o a cometer delito, ninguna. O sea, yo tengo el 100% de las personas que han salido de Punta Peuco o de Colina que no han cometido nuevos delitos. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los que sí les da la libertad condicional por delitos comunes? ¿Cuál es el porcentaje de incidencia o reiteración? Mucho mayor a 0, porque en Punta Peuco Colina es 0. Una persona, tú podrás comprender, de 70 a 80 años, que tiene su vida hecha, ¿quién va a pensar que esa persona va a volver a cometer un delito como el que se juzgó hace 40 años? Y fíjate lo curioso, esa es la razón por la cual no le dan la libertad condicional, porque tienen, según la Corte Suprema, esta persona hay peligro de que vaya a volver a cometer el delito de secuestro, o de homicidio, o de tortura. Así es el argumento. No lo puedo dejar salir porque esta persona puede volver a cometer el delito, hay peligro de reiteración, hay peligro de reincidencia. Imagínate.
una paradoja. También usan como argumento algunos que el derecho internacional les impediría darles algún tipo de beneficio penitenciario. Eh, y aquí vemos como muchas veces los medios de comunicación, incluso algunas personas que se supone que debieran saber de temas jurídicos, van repitiendo algo que en la práctica no es así. Eh, ¿cómo lo has podido ver tú? ¿Cómo has estudiado este tema de cuando dicen no, el derecho internacional nos impide dar algún tipo de beneficio penitenciario? ¿Es así o no? No, eso es absolutamente falso y lo puedo mostrar con datos duros. Primero, no hay ningún tratado internacional, y el que dice lo contrario, que me traiga el tratado, que diga que no se puedan dar beneficios carcelarios o libertad condicional o régimen de cumplimiento alternativo a los delitos de lesa humanidad. No existe. O sea, no hay ningún tratado, eso es lo primero. Segundo, no hay ninguna sentencia de ningún órgano internacional, sea la Corte Interamericana o sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que diga que a los delincuentes de lesa humanidad no se les puede otorgar beneficios carcelarios o medidas alternativas. Tercero, y bien importante, por el contrario, todos los tratados internacionales que tratan materia de derechos humanos, todos tienen como derecho humano del penado su derecho a la reinserción social. Todos. ¿Por qué? Porque el derecho penal moderno, amparado por todos los organismos internacionales y todos los tratados internacionales, ¿qué es lo que dicen? Que el fin de la pena tiene que ser necesariamente la rehabilitación del penado, la reinserción social del penado. Y por lo tanto, todas las medidas que se tomen respecto al penado tienen que ir con la finalidad y con el enfoque de su reinserción social. Y claramente, si la reinserción social es un derecho humano reconocido a todo penado, sin importar el delito, lo que está diciendo el derecho internacional no solamente es que no se prohíbe, es que se debe propender a ello, se debe ayudar a ello. Ahora, ¿y cuáles son las, y aquí viene el tema, cuáles son las reglas que ellos ponen? Porque mis contradictores siempre cambian el discurso. Las reglas son las siguientes, José Antonio: que los beneficios se otorguen de acuerdo a los requisitos que establece la ley. Es decir, que sean beneficios bien otorgados. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a optar a la libertad condicional, yo tengo, por ejemplo, cumplido 2/3 de la pena y tengo buena conducta en el penal, por tanto un ejemplo, y tengo en este caso la colaboración sustancial, cumpliendo los requisitos, yo debiese tener el beneficio. Eso dice lo que alega, por ejemplo, los tratados internacionales, es que usted no le puede dar un beneficio a una persona, por ejemplo, que ha cumplido 1/5 de la pena, porque ahí estaríamos en incumplimiento de la legislación propia y particular de cada Estado para el beneficio. Lo otro que ellos dicen, los tratados internacionales, es que no puede haber impunidad. Y aquí quiero aclararte el tema. Pero la impunidad, ¿cómo la entiende el derecho internacional? Ellos también la tergiversan. Primero, como que los delitos de lesa humanidad sean juzgados. Eso no cabe ninguna duda. Son inemnistiables, imprescriptibles, las personas son juzgadas 45 años después. Segundo, que esas personas efectivamente sean condenadas. Son condenados. Si esas personas son condenadas a penas efectivas. Tercero, que esas personas efectivamente entren a cumplir condena, al menos un periodo mínimo de cumplimiento de condena. Esas son las 3 condiciones para que no haya impunidad, pero no que se les puedan dar beneficios una vez que ya han entrado a cumplir condena, una vez que han sido juzgados y una vez que han sido condenados. Por lo tanto, el hablar de impunidad es para personas que cometieron delitos y no fueron juzgados, para personas que fueron juzgados cometiendo delitos y no fueron condenados, y hay casos, está lleno de casos en la Corte Interamericana, o para personas que efectivamente, habiendo sido condenados por razones ajenas a ellos, no entraron a cumplir condena. Por ejemplo, porque los indultaron o los amnistiaron o porque efectivamente se dio una resolución de un juez que dejó sin efecto la condena, etc. Esos son los casos en que los tribunales internacionales hablan de impunidad, no respecto al otorgamiento de beneficios carcelarios o respecto al otorgamiento de pasos necesarios para reinsertarse a la sociedad. Bueno, cuando nosotros vemos todo esto, uno se pregunta en qué está el gobierno, porque Michelle Bachelet, en algún momento con su gobierno, modificó el reglamento de beneficios penitenciarios. Tú nos señalabas ahí que el Ministerio de Justicia, cada vez que se dan situaciones de este tipo, va y se presenta a los tribunales para negarse a dar cualquier tipo de beneficio. A mí me tocó, y esto ya es un tema más político, conversar con el exministro Chadwick, con el actual subsecretario Gali, plantearle al actual presidente Piñera
que lo que se buscaba era que se aplicara la ley. Sí. No más que eso. Y no ha ocurrido, y muy por el contrario, vemos que han muerto un sinnúmero de personas condenadas por delitos vinculados a los derechos humanos por edad. Sí. ¿Qué podría uno decirle al ministro Hernán Larraín, a quien yo conozco, que forma parte del directorio de la Fundación Jaime Guzmán, que fue senador por mucho tiempo, que levantó la voz por las injusticias que se cometían, hoy día que es ministro de Justicia? Y no solamente no ha indultado a nadie que pueda estar en riesgo de muerte, sino que a la única persona que indultó recibió el indulto después de un día de fallecido. ¿Cómo se explica esto de que desde el Ministerio de Justicia, también siendo los llamados a aplicar la ley, y para qué decir la palabra justicia, no se haga nada? A ver, dos cosas si tú me permites al respecto. Lo primero es que efectivamente lo que tiene que hacer el ministro de Justicia, bueno, más que la persona, digamos, el órgano, el Ministerio de Justicia, es lo primero que tiene que hacer es propender a preocuparse por las personas que son adultos mayores y que están enfermas cumpliendo condena por dos razones. Primero, por razones humanitarias, porque así el derecho internacional lo permite, que por razones humanitarias se puedan conmutar penas o se puedan dar algún tipo de beneficio. Y segundo, como te comentaba, por la doctrina que llama la Corte Interamericana de 81, a propósito del caso de Nicaragua, a propósito de Somoza, que se llama liberación compasiva. Esa es la doctrina que la Corte Interamericana trata. Cuando las personas son muy adultas mayores o están muy enfermas en una situación muy compleja, la Corte Interamericana dice hay que tener una liberación compasiva de ellos. Entonces, yo lo que creo es que este gobierno, al igual que el anterior y el anterior, han sido temoratos, no han aplicado el derecho internacional como realmente debiese aplicarse, no han aplicado la Constitución, porque no olvidemos que la Constitución política trata también el tema de la dignidad de la persona humana y que la pena jamás puede trascender, ¿cierto?, al delincuente. La dignidad, José Antonio, tú lo sabes, porque yo, es la base de cualquier derecho humano. Y por lo tanto, el tratar indignamente a un preso es violar cualquier derecho humano que se pueda defender posteriormente, por una cuestión intrínseca de la persona humana. Uno es digno por el hecho de ser persona. Por lo tanto, yo lo que creo es que aquí lo que tienen que hacer es aplicar las normas. Si ellos tienen los instrumentos jurídicos, y aquí te quiero hacer una pequeña complementación, que el presidente Piñera indultó a dos personas en este periodo. No te olvides que indultó a Raúl Rojas Nieto y a Víctor Matis, que eran personas de muy alta edad, personas que estaban, Rojas Nieto entró a cumplir condena y se fue a la clínica, al hospital militar. Y Rojas Nieto llevaba 2 años en el hospital militar hospitalizado, cumpliendo condena. Si el presidente no le da el indulto a Rojas Nieto, bueno, ¿a quién se lo da? Se lo dio. Y también se lo dio Víctor Matis, que es una persona de más de 85 años, que estaba con un tanque de oxígeno a cuesta, en silla de ruedas, que apenas se podía mover y efectivamente estaba en peligro de muerte. Son esos dos indultos que se dieron en este gobierno, que no lo hizo la presidenta Bachelet en su gobierno, y que antiguamente el único que se había atrevido era el agua, ahora claramente insuficiente. Yo estoy de acuerdo contigo que 2 gotas de agua en un océano no significan aplicación correcta de los tratados, de las normas, de la Constitución, de la ley y de la humanidad que tenemos que tener entre nosotros. Si nosotros, de la manera como se trata al penado, habla de la manera como es nuestra civilización, nuestra sociedad. No te olvides que Nelson Mandela, quien estuvo preso injustamente muchos años, siempre peleó por aplicar los derechos a los que lo atacaron y a los que lo defendieron de la misma manera. Y él estuvo dispuesto a vivir y a morir por el principio de la igualdad ante la ley respecto a los que lo agredieron y respecto a las personas que lo defendieron y apoyaron. Y yo creo que eso le diría yo, o sea, hay que seguir el ejemplo de Mandela, de todas maneras. Esa es mi opinión. Bueno, también a Chile llegó en algún momento el juez Garzón, que es un juez con clara tendencia de izquierda, y él dijo, nadie merece morir en la cárcel. Sí. Y las personas condenadas también tienen derechos humanos. Sí, pero claro, pareciera ser que el ministro de Justicia no considera lo mismo, porque han muerto un sinnúmero de condenados y ni siquiera fueron considerados en la ley de indultos del COVID. Exacto. Sabiendo que el promedio de edad, y tú nos podrás decir cuál es más o menos el promedio de edad de las personas que hoy día están cumpliendo condena en los distintos recintos penales,
Y junto con eso aprovecho de preguntar también, porque hay mujeres que fueron condenadas por presuntas violaciones de derechos humanos, Claro. y ellas no están en un recinto como puede ser el recinto que está en Colina, que está separado de la población penal común, o el recinto de Punta Peuco. En ese caso, tampoco se estaría cumpliendo con algo que es reconocido a nivel internacional, de que no pueden cumplir condena en el mismo recinto personas que habían tenido vinculación con alguna rama de la seguridad o de la defensa, junto con la población penal común. Entonces, uno, el tema de la edad promedio de las personas que cumplen condena, y dos, ¿qué te parece esta situación de estas mujeres que han sido condenadas y que están cumpliendo condenas en una cárcel común? A ver, hay que desmitificar las cosas. Respecto a las personas que cumplen condenas en Punta Peuco o en Colina 1, como tú bien dijiste, incluso en algunos en cárceles normales en regiones, que siempre se nos olvida. Los datos son los siguientes: las personas mayores de 80 años hacia adelante que hoy día cumplen condena son exactamente 35 personas, más o menos, mayores de 80, mayores de 80, de las cuales mayores de 70, o sea, entre 70 y 80, son 87 personas, imagínate, 87 y 35. Mayores de 60 años son 64 personas. Entonces, tú puedes entender que el universo de adultos mayores de 65 hacia 90 es casi la totalidad del penal. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y hay alguien joven en el penal? Sí. Hay 4 personas en Colina y 5 personas en Punta Peuco que son menores de 60 años, los lolitos, le dicen, los que tienen 58, tienen 56, tienen 59, 60 años, esos son los lolos, que efectivamente están cumpliendo condena, muchos de ellos, por delitos que dicen relación con la CNI, que fue mucho más próximo a nosotros que los casos DINA o los casos 73, o regimiento, qué sé yo. Entonces, la mayoría de estos internos son mayores de 80 o 70 años. De hecho, hay uno con 89, los otros de 90 ya se murieron. Se murió Redondo, se murió Orozco, se han muerto López Tapia, se han muerto casi todas las personas que tenían edades muy, muy, muy altas. La situación de enfermedad de ellos es realmente dramática. O sea, tenemos, por ejemplo, en Punta Peuco, más de 20 personas con estado crítico. De esas 20 personas hay 9 con cáncer terminal. Hay 5 con facultades mentales totalmente deterioradas. Hay varias personas que no, más de 4, que no controlan esfínteres ni de orina ni fecal. No controlan esfínteres. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Hay una persona que se idealiza prácticamente 2 o 3 veces a la semana. En fin, hay una persona con Parkinson. Hay varias personas con Alzheimer. Lo mismo ocurre en Colina, donde hay 23 personas, asumadas hasta 20, 23 más, con estados y enfermedades graves, cáncer terminales, Alzheimer, discapacidades, sordos, ciegos. Esto es de loco. O sea, de una población de 200 personas, en la cual más de 150 son mayores de 70 años, tenemos a más de 50 personas con enfermedades críticas y con posibilidad de morirse en cualquier momento. Esa es la realidad de Punta Peuco, Colina. Respecto a las mujeres, a mí me preocupa mucho. Hoy día hay 4 mujeres, 3 y una que está entrando, digamos, que entró recién, en el complejo femenino de San Joaquín. Esa es una cárcel común y corriente, en donde se trató de implementar un sector para ella, pero un sector que está al lado de todas las demás internas, en una cárcel absolutamente común, donde están personas con delitos comunes. Y todas las normas internacionales dicen que hay que segregar, sobre todo, a las personas que han trabajado para organismos militares, uniformados, etc. Y lo peor de todo, y aquí termino con el análisis de la edad, de la enfermedad de las mujeres, es que vienen muchas por entrar. Se calcula que el próximo año debiesen entrar a cumplir entre 15 y 20 mujeres más. Y la pregunta es, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir si no caben donde están? ¿Dónde van a ir? No hay un lugar especial para ellas. Se les tiene olvidadas. Y muchas de ellas, no te olvides, eran secretarias, eran personas que eran empleadas civiles, que eran taquígrafas, o que llevaban las estadísticas, los apuntes, los informes, los papeles. Sí, pues si no es la mujer metralleta las personas que están ahí. Eran la mayoría mandos medios, empleadas civiles, bandas inferiores, o lisa y llanamente secretarias de tal brigada, de tal asunto, de tal regimiento, de tal persona que está condenada, etc. Esa es la situación real. Y no hay por ahora, no hay ninguna señal del gobierno, y me gustaría que la hubiese de todas maneras, en que permita regularizar, porque es regularizar
en la situación de ella. O lisa y llanamente sabe que a ellas manden a cumplir arresto domiciliario. Porque si no tienen la capacidad carcelaria para poder darle un determinado, ¿cierto? Un determinado lugar para que cumpla su condena, bueno, mientras tanto se construye o se arregla la situación, ellas tienen que ir a cumplir su pena a su casa, con una toallera telemática o con cualquier sistema que nos permita tenerla en un régimen de arresto en su domicilio. Esa es mi opinión. Bueno, yo espero que este programa lo pueda ver el ministro de Justicia, lo pueda ver la subsecretaria que está a cargo del tema de los derechos humanos, lo pueda ver el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, y ojalá lo pudiera ver el presidente de la República. Porque uno tendería a pensar que no conocen esta realidad, ya que si la conocieran, tendrían que tomar medidas. Yo espero también que en algún momento, si es que en Chile no se hace justicia, esto pueda levantarse a los tribunales internacionales de derechos humanos y que Chile tenga que pagar por el daño o por el no cumplimiento de justicia que se ha dado en estos casos. Yo quiero agradecerte, Maximiliano, por tu buena disposición, por tu claridad en las explicaciones. Creo que va a ser necesario poder tener una segunda conversación para ir viendo más en detalle cada uno de estos casos. Me has relatado también en alguna ocasión que hay condenados que nunca fueron interrogados por el juez, sino que fueron interrogados por un actuario o por un funcionario de la Policía de Investigaciones. Es decir, hay muchas irregularidades que si le tocara a cualquier chileno, estaría diciendo, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Si miramos el mundo en relación a este tipo de causa, se ha juzgado y se ha trabajado de una manera distinta. Entonces son cosas que tenemos que poner en la discusión pública, pero sobre todo hacerle un llamado a las autoridades políticas, al ministro de Justicia, a la subsecretaria de Derechos Humanos y al presidente de la República, para que se den cuenta de lo que están haciendo y se den cuenta de cómo también no han cumplido con lo que plantearon en campaña. Maximiliano, de nuevo, muchas gracias. No sé si hay algún tema que a ti te gustaría plantear antes de despedirnos y si no, invitarte a una segunda instancia de este estilo para poder seguir aclarando ciertas situaciones que muchas personas de la opinión pública no conocen. Bueno, yo quiero darte las gracias, no a nombre propio, quiero darte las gracias a nombre de las personas que están cumpliendo condenas y que saben de que la única manera de avanzar es visibilizar este tema. Te quiero dar las gracias por la familia detrás de estas personas. No te olvides que hay señoras de la misma edad que los condenados, 80, 90, 70. Hay hijos, hay nietos, José Antonio, hay hermanos, hay sobrinos, hay todo un contexto social detrás que te agradece el hecho de que nos permitas por lo menos un ratito dar cuenta de la verdadera situación que viven ellos. Y te quiero dar gracias porque considero que tu liderazgo es muy importante, y yo te lo dije, es muy importante en esta materia. Yo creo que tú eres una de las personas que está ayudándonos en visibilizar el tema, un tema justo. Si aquí no vamos a pedir lo que no se puede pedir, eso quiero dejarlo muy en claro, pero sí que las cosas se hagan de la manera correcta. Y yo te agradezco y creo en tu liderazgo. Yo creo que es muy importante, insisto, persona que se llama Jairo, en que tú tengas un papel protagónico en esto, o un papel protagónico en visibilizar el tema, un papel protagónico en denunciar el tema, un papel protagónico en ayudarnos a construir un Chile más justo. Eso es todo. Un Chile en que se trate de la misma forma a los penados de un lado y a los del otro lado. Por eso yo te quiero dar las gracias, José Antonio. Y feliz de venir, feliz de venir cuando me quieran invitar. Yo tengo, olvídate la cantidad de casos que conozco, temas increíbles que te podría decir, de casos, pero que tú no me creerías, cómo se han fallado, cómo se han hecho las investigaciones, y que te podrían dar también una pauta de cómo se está haciendo la justicia, porque hablamos en términos macro, pero no hablamos de casos específicos. Yo creo que sería una buena instancia más adelante, cuando tú lo consideres necesario, tratar estos casos que realmente son importantes para que los conozca el resto de la sociedad. Te agradezco. Te tomo la palabra y te dejo desde ya invitado a que podamos ir viendo ese tipo de casos para poder visibilizar, porque muchas veces se habla en términos generales, pero no se habla en términos individuales. Y la justicia tiene que ser para todos, para incluso aquellos que han cometido delitos. No corresponde que no tengan derecho a un juicio justo.
Así que muchas gracias, Maximiliano, por esta oportunidad y nos volveremos a reencontrar con esos casos que tú dices que son emblemáticos en el sentido de que no se ha hecho justicia como corresponde. Muchas gracias. Gracias. Que tengas una buena tarde.